Wow, wow. Adelante, María Eugenia, así presentás los invitados de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Ustedes me ven? Porque mi pantalla se puso. Ahí está. ¿Cómo están? Si está acá desatándose una tormentita, esperemos que todo siga tranquilo. Bueno, les quería antes de presentarle a los invitados de hoy, comentarle dos cosas. Uno, que compartió, como dijo Viviana, en un mail, el dato de una maestría, en realidad es una diplomatura en restauración edilicia que va a dar la Universidad de Morón. Recién comienza este año, así que la directora, que es Mariana Quiroga, está abierta a que le consulten, está en ese documento eh, que les compartimos, está su mail. Si tienen, digamos, inquietud de hacerlo o cualquier duda, directamente le escriben a ella. Es muy interesante porque la verdad que especificidades en restauración edilicia no hay en el país y sería la primera maestría de ese tipo, o mejor dicho, especialidad. Y por otro lado, les compartí un link del cual vamos a hablar capaz la semana que viene, porque esta clase va a estar bastante nutrida y quizás no tengamos tiempo. Prefiero que disfruten de todo este tema que nos van a compartir Raúl y Martina. Pero yo les aclaro que si lo quieren ir viendo, es un informe que hizo el diario ABC de la restauración de la Puerta de Alcalá de Madrid, y ahí se ve cómo emplean la fotogrametría. No está explicitado porque no es un documento científico o de estudio, sino de divulgación, pero también para que vean qué interesante que es ese material que vimos la clase pasada para explicar cómo se lleva adelante el, el proceso de restauración, sobre todo cuando son edificios emblemáticos que para una ciudad, para un país, que se necesita comunicar mucho qué es lo que se hace, ¿verdad? Así que bueno, esas dos cosas fueron en el mail anterior para que la vayan viendo. Y ahora les presento la charla de hoy. Se trata de caracterización de materiales y para ello tenemos a Raúl Bolmaro primero, que es doctor en física y el director del Instituto de Física del CONICET de la Universidad Nacional de Rosario. Él investiga física, es investigador de física experimental, especialmente difractometría de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Que esos son las herramientas que usamos para, particularmente cuando tengo que desarrollar algún tipo de revoque que imite el revoque original. Entonces le llevo una muestra a Raúl y él con estas dos herramientas puede decirme de qué están compuestos para después poder formular un mortero de similares características. No solamente en color y en textura, sino también en una composición física que sea compatible con el sustrato con el que vamos a intervenir, ¿no? Entonces, primero Raúl les va a hablar de estas técnicas y después, cuando él termine, las presentamos a Martina. Así que bueno, Raúl, bienvenido, muchas gracias por sumarte y compartir con muchos arquitectos que pueden pensar desde ya de qué manera utilizar estas herramientas para sus propios proyectos. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Primero voy a hacer una corrección. Ya no soy el director del instituto. Es una, es una actividad que se renueva cada 4 o 8 años. Digamos, yo he dejado después de varios años de estar al frente, así que hay otra persona ahora, pero bueno, sigo activo. Y bueno, es un placer. Cuando María Eugenia me propuso dar esta charla, traté de reflotar algunas cosas que habíamos hecho en una exposición de un café científico, porque entiendo que esta charla no es una charla súper técnica en el sentido de que los asistentes van a aplicar lo que aquí veamos, sino que en realidad es una charla más bien de divulgación y la idea es que sea amena. Entonces me ocurrió contar por qué a mí se me ha ocurrido a lo largo de mi historia personal estudiar estas cosas, aparte de la influencia que tuvo María Eugenia trayéndonos problemas continuamente.
La idea es tratar de ver si uno andando por la vida se le puede ocurrir estudiar materiales de construcción con las técnicas que nosotros utilizamos normalmente para otras aplicaciones científicas. Estudiamos principalmente metales y cerámicos, pero obviamente también pueden ser utilizados en los materiales de construcción. ¿Por qué puse una visión personal de la historia de los materiales de construcción? Porque bueno, el hombre y los materiales han interactuado de manera tal de que a lo largo de la historia, digamos, el hombre desarrolló la mano le permite trabajar con herramientas, las herramientas con materiales y construir cosas, ya sea nuevas herramientas o lugares para cobijo. Eso habiendo salido de la cueva, que fue hecha naturalmente, obviamente el hombre se las tiene que rebuscar con lo que tiene a mano. Y cuando uno dice un rápido recorrido los últimos 5 años, pueden ser 5.000, 10.000, los antropólogos no se ponen de acuerdo. Y aquí hay justamente lo que uno puede analizar, es una cuestión de dónde uno nace, qué es lo que tiene a mano, cómo lo utiliza, y eso es lo que se llama en ciencia azar y necesidad. O sea, uno tiene la suerte o la mala suerte de nacer en uno o en otro contexto y se encuentra con cosas que trata de modificar y entonces se producen las distintas culturas y civilizaciones. Entonces, esto comenzó hace mucho, mucho tiempo, por ejemplo, en América. Si alguno tuvo la oportunidad de andar por Perú, acá está Cusco, por ejemplo, este es el río Ucayali. En realidad este es el Urubamba que desemboca en el Ucayali se junta con el Marañón y aquí estamos en Iquitos. Hay una historia que dice que cuando llegaron los conquistadores, toda esta cuenca del Amazonas estaba ocupada por una gran civilización con millones de personas que luego desaparecieron. Entonces uno dice, ¿cómo pueden haber desaparecido sin dejar demasiados rastros? Bueno, si uno mira, esa es la cuenca del Amazonas y abajo es la cuenca del río Paraná. Y en el río Paraná uno sabe también que los rastros son escasos y quizás mucho más escasos que en la zona del Amazonas. En realidad, en el Amazonas ha quedado poco que uno pueda llamar viejo, digamos, y yo tuve la oportunidad de visitar Iquitos y estas son más o menos las casas que uno encuentra en Iquitos. Obviamente están construyendo con el material que tienen a mano y bueno, alguna vez fuimos, porque estuvimos ahí viviendo con algunos indígenas y participamos de una de sus fiestas de construcción, donde una familia ayuda a las otras a construir su nueva casa. Y entonces yo pregunté por qué no arreglan la anterior. Y dice, porque el material se recicla, se va con la nueva inundación y queda una casa nueva. Entonces uno se deshace de las alimañas que se han alojado en los techos y todo eso desaparece. Entonces, 1.000, 2.000 años después, no queda ni rastro de todo lo que pudieron haber vivido estas civilizaciones. Entonces uno dice, bueno, un río similar al, al Amazonas podría haber producido una cultura similar. Entonces, el próximo río que uno puede analizar es el río Nilo. Y en Egipto no había árboles. Entonces, por suerte para ellos probablemente, había rocas. Y si uno le da rocas a un niño, comienza a apilar rocas. Entonces esta gente apiló rocas y dejó como rastro, aparte de otras cosas, por supuesto, las célebres pirámides. Estas pirámides están hechas de rocas de yacimientos cercanos. Floreció esta cultura hasta el día de hoy, si uno quiere, digamos, comparado con lo que era en esa época, pero digamos que floreció entre el 2550 y el 2527 a.C., se construyeron gran cantidad de pirámides, entre ellas las 3 pirámides mayores de Keops, Kefren y Querinos. Entonces uno dice, bueno, simplemente se limitaban a apilar rocas. Entonces cuando uno dice simplemente, después entran todos los demás, dicen, no, eso no puede haber sido hecho por personas simplemente que estaban apilando rocas, deben haber participado, dicen, los seres de otros planetas y todo eso. Bueno, se puede probar que no, se puede hacer arquitectura y arqueología experimental y se puede probar que se pueden apilar rocas
con la fuerza solamente de los seres humanos. Entonces uno se mueve, dice, bueno, cambiemos de continente, veamos qué es lo que pasó en Tiahuanaco. Fíjense que en Tiahuanaco se desarrolla una cultura que uno diría, bueno, también utilizan rocas del 1500 antes de Cristo hasta el 1000 después de Cristo, y eso ocurre justamente en la zona de Bolivia, donde los ríos no son demasiado grandes. Ahora, la perfección del encastre de estas rocas a uno le hace pensar, digamos, que su cultura era muy, muy desarrollada. Entonces, esta cultura que tiende a desaparecer en el 1000 después de Cristo, vuelve a aparecer después con los incas. Pero mientras tanto en algún momento ha quedado adormecida en el medio de las montañas y quizás esa tecnología se pasó de cultura en cultura. Uno dice, bueno, pero aquí hay algo raro, porque ¿por qué tomarse el trabajo de encajar esas rocas una con las otras? ¿Mm? Bueno, vamos a volver sobre eso. En Roma, el Panteón de Agripa. Esto es 126 después de Cristo. Por supuesto que esto aquí está contaminado con construcciones actuales, digamos, pero en el pasado esto estaba totalmente aislado. Y fíjense que esto es una construcción que tiene 2000 años de antigüedad, está hecho en hormigón, en cemento, probablemente hecho con ceniza volcánica puzolánica, probablemente del Vesubio. Y ha durado 2000 años prácticamente sin conmoverse por ningún tipo de ataque atmosférico, ni revolución, ni nada por el estilo. Si hoy que reverdece, cuando digo hoy, 100 años atrás, comienza la revolución del cemento armado, del hormigón armado en las construcciones, y uno se está preguntando qué va a hacer de todos esos edificios en 100 o 200 años. Bueno, si uno quisiera, podría hacer algo como esto y podría durar 2000 años. Claro, no tienen mucha utilidad salas de este tipo con agujeros en el centro, pero en principio, digamos, con el hormigón adecuado, esto podría durar 2000 años. Ahora, fíjense que aparte del desarrollo relativo más avanzado que tenía Europa, hubo también aquí la cuestión de que se encontraron con una fuente de hormigón cercana que les permitió, digamos, desarrollar un sistema de construcción que aún hoy se estudia, porque este cemento que se utilizó acá también se utilizó en los puertos de Roma, y se ha descubierto, digamos, que es un cemento que se hace cada vez más resistente con el paso del tiempo en la medida que es penetrado por el agua de mar. O sea, la sal de mar produce reacciones que hacen que se sellen las grietas y uno podría pensar que en principio después de 2 o 3 mil años eso parece eterno, digamos, ¿no? Entonces uno podría estudiar eso, se ha estudiado, digamos, pero podría estudiar esa tecnología para ver cómo se puede utilizar en otros lugares. Pero la fuente, que fue el Vesubio, es muy importante. Bueno, si uno se va a Teotihuacán, la pirámide del Sol, esto es previo a los aztecas. Esto terminó en el 900 después de Cristo y los aztecas son bastante más recientes, pero uno puede visitar a algunos kilómetros de Ciudad de México, puede visitar estas pirámides que hasta hace unos 100 años, 70 años estaban totalmente escondidas por la selva. Y lo que puedo observar inmediatamente es que estas rocas ahora ya no tienen esa forma perfecta de encastre, sino que tienen una argamasa que las une. Aquí incluso se han dado el lujo de hacer unos dibujitos con unas rocas más chiquitas. Y todo esto, digamos, efectivamente tiene el método moderno de utilizar bloques de piedra o de ladrillos, amurados uno contra otro con alguna argamasa. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esta gente en el 300 utilizaba argamasa y por qué no se usó eso en Bolivia? Bueno, aquí es Chichen Itzá, estos son los mayas, hasta el 1200 después de Cristo, ellos también tenían argamasas. Entonces uno dice, extraño, toda la misma zona, argamasa. Uno vuelve al Machu Picchu,
del 1197 al 1438, mucho después, relativamente 200, 300 años después de los mayas, vuelve a aparecer estas construcciones más o menos, esta no tan perfecta, digamos, esto es Sacsayhuaman y esto es el templo ahí en Cusco, o en Machu Picchu. Uno puede ver que la perfección es variada y en principio hay dos técnicas distintas, pero todas son así, de empalme de roca con roca para conseguir una estructura que sea estable sin necesidad de utilizar argamasa. Bueno, eso es a lo largo de la evolución de la humanidad, si bien esto salta de continente en continente. Ustedes pueden ver que el hormigón armado está acá y vuelve a aparecer mucho más arriba, en esta escala de tiempo, recién en la actualidad. El apilar piedras llega hasta aquí, después parece ser que temporalmente se saltea, y aquí aparecen estructuras que tienen algún tipo de hormigón o argamasa y después vuelven a aparecer el apilado de piedras. Bueno, si uno va a una playa en México, encuentra arena. ¿Y cuál es la diferencia de esa arena con la arena que tenemos aquí en el río Paraná, por ejemplo? Bueno, esa arena es una arena que no es de silicio. Es una arena que está constituida por millones y millones y millones de microorganismos o de organismos deteriorados, que son prácticamente todos caparazones de calcita de animales marinos. Todo el subsuelo, gran parte del subsuelo de grandes partes de México están constituidas por calcita. Entonces yo me puedo imaginar, me traje un poco de arena de allá, lo puse en el difractómetro para ver si eso era cierto, y uno puede imaginar que había una serie de indígenas, había una gran transmisión de la playa a la zona de los aztecas en el lago que después dio lugar a lo que ahora es Ciudad de México, porque todos los días se trasladaba pescado fresco desde la costa hacia el valle. Y lo interesante es que si uno mientras pescaba se le ocurría cocinar un pez ahí en la playa, iba a prender fuego, esa calcita se iba a transformar en óxido de calcio por el calor, y al otro día cuando lloviera o cuando entrara el agua del océano se iba a mojar, y después que se mojara se iba a transformar otra vez en carbonato de calcio. O sea que era una muy buena idea para que esos indígenas pensaran de que si llevaban ese tipo de material, lo calcinaban y producían cal para después producir argamasas. Bueno, ese es el método moderno de producción de argamasas, no solamente calcita, sino también los hormigones que se hacen, digamos, con cementos de tipo Portland, digamos. Entonces, eso es, digamos, la casualidad de estar en un lugar donde hay mucha calcita que se puede cocinar en forma natural, puede llevar a ideas innovadoras y eliminar el trabajo de tener que hacer algo como esto, que debe ser muy pesado, y directamente apilar rocas heterogéneas y no ya con formas tan... Bueno, eso por supuesto está aprendido ya en la civilización. Y entonces, digamos, bueno, si uno quiere estudiar esos materiales, ¿no? O sea, eso era lo que, digamos, a mí me llevó a estudiar estas cosas, aunque la línea temporal, por supuesto, ni siquiera abarca toda la que le he mostrado, ni tampoco mi línea temporal se ha desarrollado de esa manera. O sea, las preguntas empezaron a salir en forma alternada entre trabajos que hacía y visitas que hacía y preguntas, digamos, entonces empiezan a aparecer las preguntas y las respuestas. Entonces, bueno, la principal técnica que yo aplico, digamos, en la parte de rayos X, aparte de microscopía, que lo hace principalmente Martina, y van a ver que aquí hay una parte de rayos X que después se utiliza en la microscopía electrónica. Entonces, ¿qué son los rayos X? Bueno, toda la gente sabe lo que son los rayos X porque todos se han sometido en algún momento a algún tipo de examen clínico, una quebradura o ver algún dolor, alguna cosa, o si no es uno, serán los hijos. Pero bueno, los rayos X se llamaban rayos X porque nadie sabía lo que eran.
por eso se llamaban X. Y fueron inventados un tiempo atrás, y recién ahora, digamos, con los avances de la ciencia, se sabe que los rayos X, digamos, en realidad aparecen porque de alguna manera uno impacta un electrón en un átomo, y ese electrón, digamos, al salir, digamos, al ser expulsado, es reemplazado por un electrón de una órbita superior, y cuando es reemplazado por ese electrón, emite naturalmente un fotón con una energía, que es la energía de los rayos X característicos de ese electrón en particular, y esos rayos X tienen una energía que es mucho mayor que la de luz visible, o sea, es luz, pero es luz X, digamos, ¿no? Y al ser mucho más energéticos, tienen la capacidad de penetrar los cuerpos hasta cierta profundidad. Fueron inventados por este hombre, Röntgen. Aquí está su foto y la estampilla que fue en su honor en el año 1995. Y pueden ver ahí la mano, o sea que Röntgen se cocinó bastante las manos haciendo experimentos porque no sabía lo que ocurría. Todo el mundo venía contento y decía, ah, mira cómo se ve la mano. Y ponían una película fotográfica y todos se sacaban una foto y nadie sabía que se estaban irradiando. Bueno, ¿qué es un tubo de rayos X? Un tubo de rayos X es un filamento que se calienta, aquí emite electrones, y uno los acelera 40 kilovoltios, eso es alrededor de 200 veces más que el voltaje que hay en la línea de corriente de las casas. Entonces estos 40 kilovoltios hacen que estos electrones se aceleren, golpean en un ánodo aquí de cobre, y cuando golpean, que es lo que le mostraba hoy, en un átomo, arrancan un electrón, y cuando el electrón de arriba vuelve, larga rayos X. Cuando larga rayos X, esos rayos X se pueden usar para varias cosas. Este es un tubo moderno. Esto es, disculpen, esto es prácticamente igual que un televisor, nada más que en vez de arrancar electrones y pegar contra una pantalla y sacar luz visible, hablo de los televisores viejos, ¿no? Los de tubo. Los electrones golpean sobre la pantalla, en vez de arrancar luz visible, arrancan rayos X. Pero era lo mismo, digamos, o sea, el tubo de rayos catódicos ya había sido inventado, y a este hombre se le ocurrió decir, bueno, vamos a darle un poco más de energía a los electrones, a ver qué pasa, y pasó esto. Primero no veía nada, y después de casualidad vio que afectaba las películas fotográficas que él tenía ahí sobre la mesa. Entonces, bueno, este es un tubo moderno, y uno dice, bueno, si tengo visión penetrante, Superman es posible. No, Superman no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué no es posible? Porque no hay forma de hacer lentes para rayos X. Entonces no hay lentes de rayos X, por lo tanto, Superman no podría tener visión de rayos X. Aparte, el proceso de visión no es de que yo largo un rayo de luz, golpea sobre un objeto y cuando rebota yo lo veo. O sea, el método que sugieren es que Superman genera rayos X con sus ojos, rebotan y los devuelve. Bueno, eso es imposible, no existe ese mecanismo. Entonces, lo primero que ustedes saben, esta es mi hija, la mano de mi hija Bárbara, se agarró el dedo con la puerta, y lo primero que ustedes saben es que se puede, digamos, sacar radiografías. Este es un método primitivo de usar los rayos X porque en este caso están siendo utilizados solamente para hacer sombra, mejor dicho acá para hacer luz, pero digamos como esto es el negativo, donde pasan los rayos X más o menos, deja esa impresión de sombras chinescas. Entonces esto también se usa para hacer radiografías, y se usa principalmente, se puede utilizar en un montón de análisis que tienen que ver con bienes culturales. En particular se pueden hacer radiografías hablando del Monumento a la Bandera. Una vez vinieron, pero en vez de hacer radiografías con rayos X, se hizo radiografías con partículas radioactivas, o sea, con radiación nuclear. Hay mecanismos, son caros, son grandes, hay que moverlos, pero se puede hacer la radiografía de un edificio. Acá hay empresas en Rosario que hacen radiografías de edificios. Pero bueno, es todo un método de sombra.
un método más avanzado es hacer algo similar, pero es lo que se llama una tomografía computada. Una tomografía computada toma infinitas de estas, o muchísimas de estas imágenes en distintas direcciones, y después hay un software que permite sacar información tridimensional del cuerpo que se está viendo. Pero eso también es muy caro, por supuesto. Bueno, otra forma es, otra aplicación de esto es ver, digamos, por ejemplo, obras de arte. Entonces uno puede ver obras de arte y se puede dar cuenta de qué es lo que está pasando con esta Virgen y el Niño, una de las tantas que se llama de esta manera. Se le pone un tubo de rayos X, se pone la pintura y atrás se pone una película fotográfica y se puede observar lo que pasa adentro de la pintura, se puede descubrir si esta pintura fue utilizada previamente para otra o ese tipo de cosas. Bueno, otro segundo modo, perdón, de utilizar radiación X es lo que se llama radiación fluorescente. El fotón que se emite no es un fotón de rayos X, sino un fotón característico de cada uno de estos electrones. Y todos estos electrones también son característicos de cada elemento. Bueno, ¿por qué esto digamos, de alguna manera se pega con la técnica que va a describir después Martina en microscopía electrónica? Porque uno puede, digamos, expulsar estos electrones, ya sea pegándole con un electrón externo o con un fotón de rayos X externo. Bueno, en el microscopio electrónico se lo impacta con los electrones del tubo y se emite radiación X que es característica del elemento. Entonces, por eso es que se pueden investigar cuáles son los elementos presentes con una técnica que se llama EDS y que va a describir Martín. ¿Para qué se usa? Bueno, esto es algo muy sofisticado. Cualquiera querría tener este tipo de trabajo, que me trajeran la teja del palacio de verano del emperador en Beijing, pero bueno, eso ya ha sido estudiado, y lo que se estaba tratando era de reconstruir, digamos, este techo de tejas del palacio del emperador, y por supuesto hay que ver de qué está hecho para que no solo se vea igual en el momento, sino que envejezca de la misma manera, y uno pueda decir, bueno, esto cuando pasen los años, no va a ser absolutamente así, pero cuando pasen los años, las tejas permanezcan más o menos similares a las de el emperador cuando construyó el palacio de verano. Entonces, esto permite justamente sacar todos los compuestos, toda la composición completa de la teja. Ustedes pueden ver que hay de todo acá, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué importancia tiene que hubiese titanio? No lo sé, pero probablemente si no le colocamos titanio a esa teja en la pintura, probablemente evolucione diferente. Con el tiempo se vea diferente, cambie de color o se deteriore más rápido o menos rápido, y entonces eso se haga evidente. Bueno, la técnica que más usamos, en el caso de los materiales que nos trae María Eugenia y otros arquitectos, es una técnica que hace uso de una característica que probablemente no seamos conscientes, pero la mayor parte de los materiales que están alrededor nuestro son materiales cristalinos. Aún la pintura de las paredes, que es un óxido de titanio, es un material cristalino. Uno dice, ¿qué tiene que ver con un material cristalino? Las ventanas son cristales. No, las ventanas no son cristales, las ventanas son vidrios. Los cristales en general no tienen por qué ser transparentes, aunque los hay. Las piedras preciosas son cristales y son transparentes, pero hay muchísimos materiales que son cristalinos y no son transparentes. En particular, todos los metales son transparentes, son cristales, y no son transparentes. Y particularmente, obviamente, la calcita, la aragonita, todos los cementos, las arenas, que no son totalmente transparentes, excepto que la arena, si ustedes quieren, pueden hacer vidrio, y en ese caso sí pasa a ser transparente, pero porque en particular en ese caso, en vez de ser cristalina, es amorfa. O sea, las ventanas de los edificios son todos amorfos. ¿Qué quiere decir que sea amorfo o cristalino? Bueno, que sea cristalino quiere decir que hay un arreglo periódico de los átomos.
Entonces lo que hace que las piedras preciosas se vean tan bonitas es porque tienen un cristal que se repite al infinito, con todos los átomos colocados específicamente a la misma distancia. Eso pasa en la arena, que es óxido de silicio, pero no pasa en el vidrio. En el vidrio no están ubicados todos exactamente a la misma distancia, sino que se trata en realidad de un líquido subenfriado. O sea, uno agarra el óxido de silicio, lo derrite y cuando lo enfría rápidamente, en vez de tomar esta forma cristalina, todos los átomos del oxígeno y del silicio quedan totalmente desordenados. Bueno, estas son todas las posibles formas cristalinas que uno puede tener en la naturaleza. Entonces, cuando uno va a ver de qué material se trata, esos materiales van a tener acá átomos distintos y van a tener una estructura cristalina distinta. Bueno, todo eso lo descubrió Max von Laue hace 100 años, no le dejaban hacer un experimento. Hizo un experimento y con ese experimento simple, que no le dejaban hacer, descubrió dos cosas: la cristalinidad de la materia y el carácter electromagnético de los rayos X, porque no se sabía si eran partículas o qué lo que era. Bueno, le dieron un premio Nobel por eso, y lo que uno consigue es esto, y esto es para prácticamente un electrocardiograma, nada más que en vez de tener para arriba y para abajo, como es esta parte de acá, no entro en detalles técnicos de qué es lo que es esto, pero ustedes si se hacen un electrocardiograma reciben un papelito que parece esto. Bueno, en realidad cuando uno hace un difractograma sobre el material tiene estos picos, y estos picos son característicos de cada sustancia, y aquí es donde empieza el cambio. O sea, por EDS o por fluorescencia de rayos X obtenemos los componentes de cada átomo, que son 103 en la tabla periódica, pero las sustancias son 200.000 las que están catalogadas. Entonces, estos patrones que identifican sustancias son del orden de 200.000, y cuando uno tiene este patrón, tiene que saber a cuál de todas esas pertenece. Y ese es el trabajo que se trata de resolver cuando uno recibe un trozo de argamasa de un edificio. Por supuesto que las variaciones son mucho menores, ya no tengo 200.000, porque seguramente ahí no hay uranio, difícilmente haya oro, salvo que se trate de una argamasa que fue retirada de una parte dorada, pero por supuesto que hay muchos de los elementos, pero están combinados de tal manera que las posibilidades son mucho mayores. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que se obtiene cuando uno hace el experimento de Max von Laue, fíjense qué primitivo, y esto es lo que se obtiene ahora. O sea, antes había que arreglarse con estas cosas. Bueno, acá hay unos detalles técnicos que no vienen al caso, pero créanme que esto es lo mismo. Es difracción de rayos X. Bueno, ¿cómo se aplica eso? Bueno, les voy a contar un estudio que hicimos de argamasa del sitio de la Revolución Jesuítica de Santana, en Misiones. Ahí fueron y encontraron que, por supuesto, estos indígenas no tenían el uso de la argamasa, pero sí habían sido entrenados por los sacerdotes jesuitas para hacer argamasas y construir las reservaciones estas, apilando ladrillos que fabricaban con tierra del lugar, y colocando argamasa en el medio. Entonces la pregunta era, ¿de dónde sacaban cal? Ya que no había yacimientos claros en los alrededores, si había algún comercio de cal a lugares lejanos, o si se producía en el lugar y dónde estaba el horno y dónde estaba, digamos, el yacimiento de cal. Por supuesto que toda esta zona, ustedes saben que el subsuelo del Paraná, acá de la zona del Paraná, es calcítica. Por eso de tanto en tanto aparece un agujero y se cae una casa o se hunde una calle, porque la calcita se disuelve con el tiempo, con las aguas de lluvia, y deja agujeros debajo de los pavimentos. Pero bueno, la pregunta era de dónde salía el carbonato de calcio que se utilizaba para hacer la cal de las argamasas de las reducciones jesuíticas. Bueno, entonces la cal viva es óxido de calcio. Eso es lo que uno compra, si compra la bolsa, o antes se compraba. Bueno, adelante María Eugenia, y podés presentar a su invitada del día de hoy. ¿Cómo? Buenas tardes a todos. Pero hay ¿Estamos una atrasados?
No, 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 no. Me ¿No? parece que se superpuso la grabación. Ah, bueno, bueno. ¿Viviana? Sí, sí, sí. Continúa, Bueno, continúa. sigo entonces. Bueno, entonces le decía, la cal viva es óxido de calcio, Mm. este, pero digamos, lo que uno obtiene en los yacimientos es carbonato de calcio. El carbonato de calcio lo que se hace es calcinarlo, esto es la reacción química que se produce, parte del CO2 se va, o sea, se va CO2 y queda óxido de calcio. Por eso es una industria muy, muy contaminante, porque produce mucho CO2. Si bien tenemos la ventaja de que después que se produce el óxido de calcio, se lo mezcla con agua, se produce hidróxido de calcio y el hidróxido de calcio luego se compone con el CO2 de la atmósfera y uno dice, bueno, pero todo el CO2 que tiré a la atmósfera aquí lo recupero porque parte del CO2 se incorpora en el hidróxido de calcio y eso es lo que produce el endurecimiento en las paredes y entonces vuelvo a tener carbonato de calcio. Entonces el balance es cero. Bueno, no, no es cero por un problema termodinámico o por cualquier otra causa. Digamos, siempre se produce mucho más basura de la que uno quiere. Pero en principio el ciclo sería un ciclo cerrado. O sea, lo que estamos utilizando es roca para hacer cal, para hacer roca. Nada más que ahora la roca le dimos una cierta forma. Entonces, ¿qué pasaba acá? Bueno, nosotros tomamos trozos de argamasa y dijimos, bueno, hacemos el barrido, que es este barrido negro que está acá, y lo comparamos con estos picos, verde y rojo, que son los característicos de tener calcita o aragonita. Esta es una forma de la calcita, esto es carbonato de calcio y esto también es carbonato de calcio, nada más que tiene otra forma cristalina y por eso es que este espectro permite diferenciar calcita de aragonita. Y fíjense que hay picos que son de aragonita y hay picos que son de calcita. Los yacimientos de aragonita son pocos, porque la aragonita, digamos, en principio es bastante inestable comparada con la calcita. Bueno, los yacimientos de carbonato de calcio que ustedes tienen en México son biológicos, son de aragonita. Si ustedes hacen un difractograma, van a encontrar que toda la arena de México es aragonítica, ni siquiera es calcítica. Entonces, obviamente, aquí aparecen picos de aragonita. Entonces, ¿dónde está la aragonita? Bueno, hicimos algunos experimentos. Lo mismo pasa, perdón, con la argamasa 2, retirada de otro lugar. O sea, aparecen picos en algunos casos más chicos, pero aparecen picos que tienen que ver con la aragonita. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a las costas del río y obtuvimos almejas de río pequeñas, almejas de río grandes. Hicimos una medición y vimos que la mayor parte de ellas, si bien algunas tenían calcita, la mayor parte de ellas eran aragoníticas. Entonces había muchas almejas de río en esa época, ahora no hay tantas almejas en el río Paraná debido a la contaminación, y probablemente podemos explicar la presencia de calcita por la inestabilidad y por el tiempo que están depositados esas almejas en los bancos, en las orillas del río. Entonces el origen, se puede más o menos probar, digamos, que el origen de esta calcita que se usaba, en realidad no era calcita, sino óxido de calcio, producido por calcinación de almejas de río. Bueno, aquí hay otro difractograma y lo mismo aquí. Acá se comparan, pero todo lleva a lo mismo, digamos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros en realidad? Déjenme poner otro archivo. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿En cuánto voy? No me quiero pasar. No sé cuánto va a hablar más, pero está. Queda media. Estoy muy atrasado. Bueno, Sí. Eugenia, se fíjense, te escucha muy aquí termino. entrecortado. Aquí termino, les muestro solamente esto. Déjenme ver aquí. Perdón que no logro acá armar partida New Share, esto, y les muestro esto. Share. Si ustedes ven eso ahora, Sí, se ve bueno, bien. bueno, eso es un difractograma. Entonces, nosotros recibimos argamasa y tenemos un difractograma que tiene estos tres componentes. Y todo el arte de esta técnica es determinar a qué corresponden estos picos.
En algunos casos necesitamos del microscopio electrónico para poder saber si aparte de oxígeno, silicio y carbonato de calcio, ¿qué otra cosa hay? La muscovita, digamos, es una especie de cemento Portland que tiene otros componentes y hay que saber que están para poder proponer que hay moscovita. Hay muy poquita acá, pero hay algunos piquitos y eso es lo que hacemos. Si avanzamos aquí, hay un montón de combinaciones. Aquí hay mica, dolomita, calcita. Esto es solamente cal y arena. Mica, dolomita, calcita. O sea, hay muchas combinaciones posibles. Cuarzo, feldespatos, yeso. Acá hay mucho yeso. ¿Está bien? Bueno, y eso es todo. Sigue Martina. Eso es el servicio No, que buenísimo. prestamos a los arquitectos. Muchas gracias, Raúl. Entonces, ¿se escucha bien? Sí, se escucha un poquito cortado. Sí, Eugenia. Sí. Entonces, el servicio que prestar, digamos, ustedes necesitan analizar una muestra de cualquier tipo de material, mediante esta técnica que explicó Raúl, es la que le va a dar esa información. Y entonces ahora escuchamos a Martina, que es doctora en física, profesora adjunta del Departamento de Ciencias Exactas de la Facultad de Ingeniería. Y el tema de investigación de ella es la caracterización de los materiales y estudio de sus propiedades mecánicas. Se especializó en una técnica llamada microscopía de orientación. En la actualidad es investigadora del Instituto de Física y es responsable del Laboratorio de Microscopía Electrónica del CCT Rosario, que es una verdadera joya que tenemos en la ciudad y en el país y en Latinoamérica. Bueno, Martina, te escuchamos. Gracias. Gracias Muchas por gracias. participar. Gracias a vos, María Eugenia. Bueno, compartimos cualquier cosa porque yo no los veo, así que me avisan. Ahí ya se está viendo mi pantalla. Sí. Vamos a... Bien, ya tenemos entonces primero. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Vamos entonces rápidamente. Cualquier cosa me detienen, me preguntan. Pero bueno, un poco la idea era ver qué es esto de la microscopía. Básicamente, cuando hablamos de microscopía, pensamos en un conjunto de técnicas que tienen por objeto hacer visibles las características de los objetos que no pueden ser observadas con el ojo. Y ahí es donde hay que poner un poco a pensar de qué estamos hablando, de qué características no pueden ser vistas con los ojos. Básicamente, primero una cuestión de resolución, pensamos primero en las imágenes, wow. Pero también tenemos cuestiones de composición química, también tenemos orientaciones cristalinas, esto que había mencionado Raúl, y toda una serie de características que no podemos detectar de otra manera y que la microscopía nos permite poner en evidencia construyendo una imagen a partir de esa información, que eso es lo que la hace súper valiosa. Básicamente nosotros, en mi caso les voy a comentar sobre dos tipos de microscopía que hemos utilizado con estudios a partir, digamos, de inquietudes de María Eugenia. Y tenemos que pensar, primero, cuando uno piensa en microscopía, generalmente piensa en microscopía óptica. Cuando hablamos de microscopía óptica, lo que tenemos que pensar es que se utilizan para verla y para emitir señal fotones, luz visible, eso sería, ¿no? Las lentes en general, hablamos de vidrios, cristales, también pueden ser electrónicas en estos tiempos más modernos, pero básicamente su función es enfocar los rayos, si pensamos a la luz en un modelo de rayos, y forman imágenes magnificadas de la muestra, y básicamente esa es su función. Quiero que recuerden este número, los fotones son partículas, pero tienen una onda asociada cuya longitud de onda está en el orden de los 500 nanómetros, que es el rango de frecuencias que nosotros podemos ver con los ojos. En cambio, si para poder observar cosas usamos electrones, pasamos a la microscopía electrónica.
Las lentes que se utilizan son lentes magnéticas y básicamente uno puede construir una imagen de la muestra y la longitud de onda asociada a un electrón es del orden de 8 por 10 a la menos 3. Fíjense que tenemos una diferencia en 5 órdenes de magnitud, y eso es lo que hace, digamos, a la microscopía electrónica con las características que después vamos a observar. Bien, empezamos entonces mirando algunas cositas sobre microscopía óptica. ¿Cuáles son los instrumentos ópticos más usuales por los cuales uno debe circular sí o sí? El básico, la lupa estereoscópica, que nos da muchísima información. Este es un estudio que se hizo a partir de unas muestras que estaban recubiertas con una pintura hidrofóbica. Ustedes se fijan el tamaño y ven aquí, digamos, el formato que tenían las muestras. Entonces, la primera cuestión, así como de sentido común, era ver qué pasaba con las gotas sobre estos cubitos de material que habían sido pintados o tratados con esas pinturas hidrofóbicas. Esto nos daba indicio de que había una cuestión interesante con estos recubrimientos. La otra cuestión era saber hasta dónde había penetrado para saber cuál era la durabilidad del recubrimiento. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue cortar a la mitad y colocar sobre las mitades agua con color, tintas, por ejemplo, tinta china o algún colorante especial para ver qué pasaba. Entonces, fíjense la diferencia. Ambas superficies son superficies que repelían el agua. Sin embargo, en esta queda claro, utilizando una lupa, cuál es que digamos, hay una cierta profundidad de penetración de ese recubrimiento. Disculpen. Una cierta profundidad de penetración de ese recubrimiento. En cambio, en la otra muestra, que tenía, digamos, una dilución diferente, se ve claramente que el recubrimiento está solo a nivel superficial. Todo este trabajo simplemente usando una lupa estereoscópica. El otro punto era entender cuál era el grado de hidrofobicidad, haciendo mediciones vinculadas con tensión superficial. Esto también se hizo con una lupa estereoscópica, se adaptó, se diseñó, digamos, alguna forma particular de colocar la luz para poder ver el tema de las gotas, y aquí les muestro dos situaciones distintas, donde lo que se mide básicamente es este ángulo que está indicado acá, que nos da una idea y nos permite cuantificar de una forma muy simple y con un grado de incerteza relativo, pero es fácil de ver cuando evaluar, digamos, la condición de mojabilidad de la gota. También con una lupa estereoscópica trabajamos en recubrimientos de tipo consolidantes. Es interesante ver, por ejemplo, en este caso, el antes y el después de la superficie tratada, y esto se está haciendo con lupa estereoscópica. Aquí también tenemos el antes y el después, y fíjense toda la información que da simplemente el trabajo con lupa. Más allá de la lupa tenemos los microscopios ópticos. Cuando uno menciona microscopio óptico, uno se imagina el típico microscopio que usó eventualmente en la escuela secundaria o el que se ve más habitualmente, que ese es un microscopio que se usa en el ámbito biológico. Los tipos de microscopios que nosotros usamos en el ámbito de la ciencia de materiales, ya que el nombre técnico es microscopio óptico de platina invertida, o también se lo suele llamar metalúrgico, metalográfico. En realidad, el punto es que los materiales que se estudian en el ámbito de la ciencia de materiales no son transparentes, entonces son equipos en los cuales se puede ver por reflexión. ¿Qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, el acero, si uno tiene que hacer una evaluación de calidad o tiene que encontrar alguna respuesta sobre algún metal que está utilizando en el ámbito de la construcción, puede utilizar un microscopio como este. Esto es la imagen que devuelve, esto es un 1045 que está atacado con metal, si mal no recuerdo, al 3%,
¿Y por qué es interesante? Porque recuerden que la respuesta mecánica, el comportamiento, la durabilidad, la resistencia, la capacidad que tiene un acero en la construcción, y en cualquier ámbito obviamente, depende básicamente de su microestructura, su composición y la orientación de lo que Raúl llamó cristales, que son todavía unidades más pequeñas que las que estamos viendo. Pero el primer examen que tiene que pasar en cuanto a calidad, un acero en cualquier aplicación, tiene que ver con lo que me puede mostrar un microscopio de este tipo. Y por ejemplo, en otras aplicaciones, aquí esto es un trabajo hecho con muestras de concreto, a los que se las iba modificando con distintos contenidos de polímeros. Por ejemplo, este es el material original, visto en microscopía, y las fotografías sucesivas B, C y D lo que muestran es el material con distintas proporciones de polímero agregado. Y se puede ver cómo queda el material y bueno, pues se correlacionará estos agujeritos que ustedes ven acá, estos voids, con el comportamiento de la muestra. Esto tiene un 1,4% de agregado de polímero, esto tiene un 2,8% y esto tiene un 4,0%. Y en esto es un mortero de cemento que se fracturó y la idea en este caso es ver, por ejemplo, la muestra original y ver un agregado y después ver cómo la poca resistencia que ese agregado tenía con respecto a la matriz original. Estas también son imágenes hechas básicamente con microscopía óptica. Ahora, con todas estas imágenes bonitas y con toda la información que uno puede obtener, la pregunta es ¿por qué usar microscopía electrónica? Y cuando uno piensa en eso, tiene que pensar en dos aspectos. El primero, digamos, la palabra clave es magnificación y resolución. Definimos como magnificación el tamaño de la imagen en relación al tamaño del objeto. Y pensamos en resolución como la capacidad de distinguir dos objetos como diferentes. Si ustedes revisan aquí, van a encontrar imágenes que de arriba para abajo, o sea, acá tenemos un perrito, cuando estoy bajando el celular, si no, me vuelve loca. Aquí tenemos una imagen, cuando vamos hacia abajo, lo que vamos aumentando es la magnificación. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que tenemos a la derecha y a la izquierda? En la primera imagen parece que nada, en la segunda imagen ya se empieza a notar que tenemos la misma magnificación, pero tenemos una pérdida en resolución en la imagen de la derecha con respecto a la izquierda. Y lo mismo es más evidente en la última imagen. Entonces, magnificación y resolución son dos de las razones por las cuales uno pasa a la microscopía electrónica. Y la otra es la profundidad de campo. Ustedes tienen, eso seguramente ustedes lo experimentan cuando alguna vez quieren sacar una foto, digamos, a una persona que está relativamente lejos y empiezan a hacer zoom. Y cuando empiezan a hacer zoom, si ustedes prestan atención, el fondo se empieza a desdibujar. ¿Eso por qué? Bueno, porque una característica de la luz, de usar fotones para observar, es esto, ¿no? El hecho de que va perdiendo cantidad de planos a foco a medida que uno magnifica, por ejemplo. Aquí tenemos dos imágenes, es el mismo organismo, pero visto a la izquierda, con microscopía óptica. Fíjense que cuesta mucho ponerla a foco en el objeto y en realidad tenemos unos poquitos planos a foco, y el mismo, con la misma magnificación, pero hecho con microscopía electrónica. Fíjense que ahí no tiene problema por la forma en que son obtenidas las imágenes, no hay ningún problema con la profundidad de campo y tengo a foco tanto la zona inferior como la zona superior. Entonces, en determinados casos y para ciertas observaciones, es necesario, aún con la misma magnificación, y sin problemas de resolución, pasar a la microscopía electrónica. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué vemos cuando vemos? A la derecha tenemos, tenemos siempre la imagen, el mismo objeto, ¿no? Que es nuestro caballito de batalla. Es un alacrán pequeñito que cayó alguna vez
a un vaso de precipitado del laboratorio y se quedó como muestra, digamos, en nuestro laboratorio. Todo bicho que camina va a parar al microscopio porque, bueno, nos permite observar la naturaleza desde otro lugar. Entonces, a la derecha ustedes tienen la imagen que obtendrían, yo le puse ojo, pero en realidad uno la obtiene con un celular. Y aquí tienen la reglita, cada división es 1 milímetro. Fíjense que cuando intento subir un poco, ya enseguida resulta imposible hacer foco. Si vamos hacia la izquierda, tenemos arriba la imagen de microscopía electrónica de exactamente el mismo objeto. Y tanto arriba como abajo, las mismas magnificaciones. Esto es lo que yo veo con lupa, y arriba tienen lo que veo a la misma magnificación con SEM, y lo mismo si seguimos hacia la izquierda. Fíjense cómo empiezo a perder resolución y planos a foco, y sin embargo la microscopía electrónica permanece sin ningún tipo de problemas en cuanto a pérdida de foco. Estas son imágenes hechas sobre los sustratos, las mismas recubrimientos, o de la misma familia de recubrimientos que les mostré antes con lupa, pero en estas imágenes lo que estamos viendo es la superficie de 2 muestras tratadas con distintas diluciones del recubrimiento. Y es interesante, ustedes presten atención aquí abajo que dice detector, después les voy a contar de qué se trata, pero básicamente lo que ustedes tienen ahí es un detector que permite formar imágenes que tienen información de composición. Por lo tanto, el que esta imagen sea lo que se ve, pero sea más oscura, y esta imagen sea lo que se ve, pero más clara, nos está hablando de diferencias en composición. Este es un trabajo típico que se puede hacer con microscopía electrónica. Y fíjense que no solo es una cuestión de la imagen, uno puede ver si hay más cristales o menos cristales, sino que además la diferencia de colores me está diciendo que aquí tengo mayor cantidad de elementos livianos presentes en el recubrimiento. Antes de seguir adelante, rápidamente, cuando yo hablo de microscopía electrónica, en realidad tengo que tener en cuenta que hay 2 tipos de microscopía electrónica, por transmisión o por barrido sobre la muestra. Lo que muestra aquí es la marcha de rayos para que ustedes tengan una idea, pero lo que tiene que quedar claro es que nosotros trabajamos con microscopía electrónica de barrido. La emisión se inicia aquí arriba, la emisión de electrones, se utilizan o atraviesan, digamos, una serie de lentes, 2 lentes magnéticas que lo que sirven es para colimar el haz, y la muestra está puesta abajo. La ventaja de esta microscopía es que forma imágenes que son muy parecidas a las imágenes de barrido, a las imágenes de luz, pero no son imágenes de luz. Entonces, bueno, el cerebro las ve como más amables y son más fáciles de interpretar. La microscopía electrónica de transmisión tiene mucha más resolución que la de barrido, pero las imágenes necesitan ser interpretadas, y además tiene toda una cuestión con la preparación de la muestra. Bueno, acá un ejemplo de lo que es el poder de resolución. Básicamente es poder ver 2 cosas como diferentes. Eso es el hecho de que cuando iba aumentando la nariz del perro no la podía distinguir rayita ni ningún tipo de morfología de superficie. Bueno, tiene que ver con esto, con que para resolver 2 cosas tengo que poder tener la señal de esta forma. Y fíjense que esta es la distancia que yo puedo resolver para cualquier tipo de microscopía. Y depende básicamente de la longitud de onda. O sea, ¿se acuerdan que cuando iniciamos yo les dije presten atención a este lambda porque en los electrones disminuyen 5 órdenes de magnitud? Bueno, es por esto que la microscopía electrónica tiene más resolución, porque si es igual a 6,61 multiplicado por una longitud de onda, y esa longitud de onda es 5 veces más chiquita, la mínima distancia que puedo reconocer como diferente en una imagen tiene que ver justamente con esta longitud de onda. Les recuerdo entonces, la longitud de onda de la luz visible eran 500 nanómetros, la de los electrones es muy interesante porque es del orden de 10 a la menos 3, pero depende básicamente de cuando los genero, con qué energía los estoy generando. Eso me da esta diferencia de potencial. Y para que ustedes tengan una idea,
el poder de resolución de la microscopía electrónica puede estar entre 2,6 y 1 nanómetro y bajando con los equipos más modernos. Y el ojo desnudo normal está en el orden de 0,1 milímetro. Un microscopio de luz puede estar en 0,2 micrones, acá hablamos de nanómetros, 3 órdenes de magnitud menos. Esto baja mucho con las nuevas tecnologías, y en el microscopio electrónico de barrido hablamos de 2 a 5 nanómetros. Todos estos valores, sobre todo en microscopía electrónica, dependen fuertemente de la muestra con la que estoy trabajando. No este poder de resolución a un mismo equipo, con las mismas condiciones de trabajo, depende fuertemente de cuál sea la muestra con la que estoy trabajando. Bueno, ¿y qué podemos ver con los electrones? Tenemos básicamente, cómo se forma una imagen. Tenemos unas de electrones que ingresa a la muestra, interactúa y choca con todos los electrones que están en con todos los átomos y electrones que están en esa muestra, y producto de esas colisiones se empiezan a emitir electrones. Algunos de esos electrones tienen energías muy bajitas. Ustedes imagínense un sustrato con un montón de electrones pertenecientes a los átomos y algunos electrones tratando de escapar. Obviamente esos electrones que tratan de escapar y lo logran con energías muy bajitas, es porque vienen de la superficie, muy cerquita de la superficie. Entonces, estos electrones son los que nos van a permitir hacer una señal una imagen con mucha información de morfología. Otros electrones vienen de zonas más profundas, vienen de colisionar con los núcleos de los átomos, y si ustedes recuerdan, los núcleos de los átomos son característicos de cada elemento. Por lo tanto, la información de colisión que llevan los electrones retrodifundidos o backscatter tiene que ver con la colisión que tuvieron con un núcleo. Por lo tanto, estos electrones, que son electrones de alta energía, que también los que logren escapar, llevan información del núcleo con el que colisionaron. Por lo tanto, llevan información sobre la composición química de la muestra. Entonces, ahí tenemos imágenes con información de composición. Y también tenemos estos rayos X característicos que en realidad se generan cuando los electrones, en su carrera loca y en sus choques con todos los electrones que forman parte de los átomos, quitan de su lugar un electrón que está en un orbital. Entonces, todos los electrones, eso para la naturaleza es intolerable, entonces todos los electrones caen a cubrir ese agujerito, pero obviamente un electrón que está en otro orbital tiene una energía diferente a la que tendría que tener cuando cubre el agujerito. Entonces lo que hace es deshacerse de esa energía. Cuando se deshace de esa energía, esa diferencia de energía de la cual se deshace es característica de cada diferencia entre los orbitales, y además es característica de cada elemento. Por lo tanto, si nosotros colectamos esa información y la vinculamos con una base de datos preexistente sobre cuáles son las energías de cada uno de los elementos, podemos usar esta información para hacer composición química. Bueno, entonces, imágenes. Acá tenemos las mismas imágenes que les mostré antes. Esto lo pasamos rápido, explica un poco esto, ¿no? ¿Por qué puedo formar esta imagen? Y cuál es la sensibilidad que tiene un electrón o información que viene de las zonas cercanas a la superficie, pero bueno, dado el tiempo lo pasamos rápido. Aquí tenemos imágenes, lo que yo les decía, acá tenemos una imagen, fíjense acá abajo, formada por estos electrones livianitos de baja energía, y acá tenemos una imagen formada por electrones de alta energía. En este caso, fíjense cómo se nota la deformación, esto es un acero deformado, y cómo se notan estas pequeñas particulitas. Es un estudio de precipitados, y la idea es ver cuál es la interacción entre la deformación y el hecho de que estén estas particulitas ahí. En cambio, a la derecha, fíjense que la imagen es más plana, no da sensación de morfología, pero aquí los colores nos indican cuáles son los elementos químicos que están presentes en las distintas fases. No exactamente cuáles son, pero lo que yo puedo garantizar es que todas las zonas más brillantes tienen elementos pesados, y todas las zonas más oscuras tienen elementos mucho más livianos. En particular, está seguro que tiene carbono, al igual que esta, y las zonas grises son intermedias. Cuanto más pesado es un material, un elemento,
más electrones con su energía va a devolver, digamos, hacia el detector. Y por eso es más brillante, porque recibe más electrones el detector. Y esto es un ejemplo de lo que podemos ver con composición química. Yo estoy mirando estas dos partículas, y en estas dos partículas tengo todos estos elementos que aparecen acá. Entonces puedo ver una imagen y simultáneamente entender cuál es su composición. Esta es la forma en que se generan, que resume un poco lo que les conté recién. Y esta es la técnica de microscopía de orientación, donde lo que puedo ver es la orientación de los pequeños cristales que componen el material. Aquí les puse bueno, a nosotros nos interesa mucho esto que contaba Raúl, ¿no? De cómo la naturaleza forma sus materiales, para que ustedes tengan una idea. Este es el material, esto es una nacela, es no sé si llamarlo caparazón, si fueran biólogos me matarían, pero bueno, para entendernos, es una especie de concha de una nacela que se encuentra principalmente en la zona de la Antártida. Este es el perfil visto en microscopía óptica, y esto es con microscopía de orientación. Fíjense que las tres dimensiones nos están aportando información sobre esa estructura. Esto es simplemente para entender que cuando formamos una imagen de microscopía electrónica, la información no sale de la superficie, no trabaja como un haz reflejado como sucede en el caso de la microscopía óptica, sino que lo que tenemos es todo un volumen de interacción que aporta información. Por eso hay que tener cuidado, porque a veces las imágenes tienen alguna serie de detalles que uno tiene que poder interpretar. Parece que fuera luz, pero esto que les decía, en realidad las cosas que uno ve tienen que ser interpretadas desde este punto de vista. Bueno, esto es más de resolución. Y en todos los casos para estos materiales es importante recordar que las muestras tienen que ser preparadas. ¿Por qué lo menciono? Porque uno a veces dice, bueno, es la microscopía, pero la microscopía es un sistema en el cual la preparación de la muestra también forma parte de la observación. Preparar una muestra es adecuarla para la observación con electrones y para las condiciones de trabajo en la cámara del microscopio, porque algunos microscopios pueden trabajar. Ustedes piensen que estamos trabajando con electrones. Los electrones necesitan, es lo que pasa, digamos, uno piensa en la cuestión eléctrica. Tenemos electrones, y para que estos electrones en movimiento puedan circular necesitamos metal, necesitamos cables. Lo mismo nos pasa a nosotros con esto. Estamos irradiando o estamos enviando electrones sobre una muestra, los electrones tienen que poder seguir su camino, porque si se estacionan sobre la muestra, lo único que termino viendo es una mancha brillante. Entonces, hay algunas estrategias que tienen que ver con recubrir la muestra con metal, si no es de metal, para poder verla, y si no, utilizar esta técnica que es trabajando en bajo vacío, que de hecho con muestras de María Eugenia la hemos utilizado bastante. Bueno, este es nuestro equipo, se los muestro acá para que vean. Un microscopio electrónico es nada que ver con la idea que uno tiene de los microscopios. Es un equipo bastante grande y bastante trabajoso. No diría trabajoso, es maravilloso, pero quiero decir, requiere de mantenimiento y de gente que esté alrededor de él cuidándolo. Este es el equipo que trabaja alrededor del microscopio. Pablo es bioingeniero y es quien se encarga del mantenimiento y operación de los equipos. Vani es la responsable de la preparación de muestras, tanto en materiales como en la parte biológica. Ella es técnica en histología y licenciada en biología, y tanto Nati como Raúl como yo somos físicos. Un poco para darles una idea de que muchas de las cosas que hemos podido hacer con muestras de María Eugenia tienen que ver con esto, la posibilidad de trabajar en interdisciplina, que es indispensable cuando uno piensa en este tipo de técnicas. Algunas aplicaciones para ya ir cerrando. Fibras, si muchos de ustedes tienen que ver fibras, imagínense, esto es fibras de papel moneda. Es una técnica que se puede utilizar para discriminar si un billete es falso, si un billete es verdadero, cuando todo falla. Porque se pueden observar las fibras, estos son billetes, ¿no? Imagínense ahora cuando vuelvan a ver el billete, si pudieran ver con electrones, lo verían de esta forma.
Estas también son fibras, muchas veces cuando uno tiene que reemplazar alguna fibra en un entelado que ya está hecho, el tema de la tensión alrededor de la fibra y la importancia de reemplazarla por algo similar. Y lo puse aquí para que vean cómo se ve con la microscopía electrónica, y fíjense el tamaño original de la muestra, ¿no? Para que ustedes dimensionen esto de la magnificación. Análisis de pinturas, esto mide más o menos 1 milímetro, esto tiene muchas capas de pintura, esta es una imagen tomada con estos electrones que yo les decía de alta energía, con lo cual las zonas más brillantes son zonas que tienen elementos más pesados y las más oscuras elementos más livianos, y así como la imagen me brinda información cualitativa, este tipo de diagramas que aparecen también junto con las imágenes nos da una información mucho más cuantitativa de cuáles son los elementos que componen la pintura. Esto también, y esto es interesante porque así como yo veo la información, en este caso ustedes la están viendo con estos picos raros que se parecen a los picos que mostró Raúl, también, y a veces es mucho más ameno, mostrar la información de composición en forma de imagen. Entonces aquí tenemos la imagen original, estos son 900 micrones, y estas son las imágenes obtenidas a partir de esta misma imagen, pero lo que muestran son los lugares donde hay zinc, donde hay carbono y donde hay plomo en esta muestra que está acá. Entonces uno en realidad está obteniendo una imagen de la composición. Esta es una aplicación en una aleación y va en el mismo sentido. Esta es una muestra que tiene estos granos aquí y estos ríos en el medio de los granos. Esto es metal. Y sobre esta misma muestra, estos 3 mapas de composición nos están indicando dónde están cada uno de los elementos, y queda claro que en estos ríos lo que tenemos es la plata. Y en estos granos que están acá tenemos el hierro y el platino. Estas ya se las mostré, es la diferencia de imágenes. Esto es un trabajo también hecho a partir de una inquietud de María Eugenia para detectar hongos, líquenes o musgos en travertino. Y fue muy interesante porque fíjense que todo esto es la superficie del travertino, y aquí chiquititos se están viendo hifas de hongos. ¿Está? Entonces los ojos me dicen que un material está limpio de hongos, pero cuando uno lo mira por microscopía electrónica, encuentra que todavía hay hifas, que esto nos está diciendo que aquí hay un reservorio de honguitos que en cuanto la persona se descuide van a volver a crecer. Me dice, pero si lo saqué todo, bueno, en realidad lo saqué todo lo que veo con los ojos, pero la microscopía electrónica me muestra mucho más. Y les quiero mostrar ahora, para el final, un trabajo que se hizo junto con el IDICE, que es el instituto que trabaja en todo lo que son técnicas de divulgación y educación, y obviamente fue posible gracias al apoyo de Alma Piedra, de la mano de María Eugenia. Esto tenía que ver, digamos, con trabajo hecho sobre el travertino del monumento, y un poco el disparador fue el daño que se estaba viendo sobre este travertino, y mucho de ese daño tiene que ver con lo que hace la gente, ¿no?, que va al monumento. Y lo que un poco se nos ocurrió es pensar que en realidad la gente no hace daño porque es dañina, sino que muchas veces cuando uno no ve, no puede saber lo que está haciendo. Entonces armamos una serie de cortos que, bueno, fueron diseñados y colocados alrededor de una maqueta del monumento, bueno, con toda una logística desde el punto de vista de la educación, pero básicamente se los voy a mostrar. La idea es justamente esto, que los chicos, porque dio vueltas por varias escuelas, que los chicos pudieran ver qué es lo que pasaba cuando derramaban una bebida cola conocida, muy conocida, se les caía así sobre el mármol. Entonces, ahí lo que estamos viendo es el sustrato, y con distintas magnificaciones tenemos una muestra original y una muestra sobre la cual se derramó cola. Fíjense cómo empiezan a la derecha, cómo empiezan a crecer los cristales, y cómo empieza a agujerearse rápidamente el travertino, producto justamente y el deterioro que causa una manchita de cola sobre la superficie.
Entonces, bueno, la idea de esto era eso, que la gente pudiera tomar conciencia del daño que producía, sobre cualquier bien patrimonial, ¿no? Entonces, bueno, nada, como para aportar un granito de arena, y ya les digo, esto fue posible gracias al apoyo de Alma Piedra, ¿no? Bueno, a modo de resumen, con microscopía electrónica podemos hacer imágenes como estas que ven aquí, podemos estudiar estructura cristalina y obtener estos mapas muy bonitos de colores, donde los colores nos están hablando de orientaciones cristalinas, y podemos hacer imágenes de composición. Y podemos combinar esa información, que es lo que hace tan poderosa esta técnica. Bueno, disculpen por haberme extendido un poquito más. Les agradezco el interés, y obviamente ahí está la dirección de correo electrónico, está mi dirección de correo electrónico, además del link al instituto y al CCT. Estamos para dar una mano en lo que necesiten. Podemos contestar cualquier consulta, muchas veces esto tiene a veces un costo por el mantenimiento de los equipos. Entonces, cuando involucramos a equipos, sí, hay que a veces cobrar, pero todo lo que es el tiempo de los investigadores, las respuestas a consultas y todo el asesoramiento para que ustedes puedan acceder a los equipos, eso desde ya que están las puertas abiertas. Somos CONICET, somos universidad pública, así que estamos para eso. Buenísimo, Martina, muchísimas gracias. La verdad que de muchos años acá juntos, me acuerdo del trabajo que hicimos sobre las muestras muy entrecortado, Eugenia, muy. A ver si debe ser la tormenta. Ahora ¿se escucha? ¿No? Un poquito. Ahí un poquito mejor. A ver. Bueno. Bueno, agradecer la disposición de los dos. Realmente mi experiencia personal es que siempre llevo problemas, como me dicen, pero el trabajar en equipo y su mirada, digamos, y la tecnología que manejan nos permiten buscar muchísimas soluciones que uno no tiene, digamos, conciencia de que pueden ser, pero bueno, como hay muchos recursos, muchas cabezas pensando, mucha disponibilidad y buena disposición, digamos, que siempre de alguna manera logramos respuestas sobre los problemas que tenemos. No solamente para ver su compatibilidad, sino también el deterioro de un material utilizado. En la arquitectura nos mostraba Martina el deterioro de los metales, a qué se debe, en qué grado de deterioro, en la durabilidad de ciertos tratamientos. Es decir, es fundamental para monitorear el estado de la situación y también su comportamiento en el tiempo, ¿no? Eso tiene que ver con lo que hablábamos de la Carta de Cracovia. La Carta de Cracovia se hincapié en no solamente hacer unos estudios previos muy definidos sobre el que intervenir, sino también hacer todo un plan de actuación en el tiempo para ir monitoreando cada uno de los procedimientos y materiales que se utilizan. Y dejar informes de todo esto y que sea compartido y todos que estamos en el conocimiento, porque la tecnología todo el tiempo desarrolla nuevos materiales, esos nuevos materiales, bueno, tenemos que analizar qué tan duraderos son, qué tan perjudiciales, como lo que contaba Raúl de las quejas del Palacio, ¿no? Es decir, para que envejezca con las mismas características del original y no se altere en el tiempo. Bueno, así que muchísimas gracias a los dos. Tienen su contacto para cualquier inquietud que tengan para sus propios proyectos. Y si alguien quiere hacer consultas, tenemos un ratito para que ellos contesten. Bueno, muchísimas gracias Martina, muchísimas gracias Raúl. Estamos terminando muy a tiempo, tenemos un ratito, si quieren hacer alguna consulta, si quieren abrir el micrófono directamente para hacer alguna consulta.
Aquí hay una inquietud que un poco, si la gente no lee el chat, hay un participante de la ciudad de Santa Fe que está dispuesto a venir a la visita el 6 de abril al monumento y pregunta si hay otra gente de Santa Fe si se pueden comunicar con él entre sí para compartir el viaje y compartir gastos. Un poco lo digo para que se pongan de acuerdo entre ustedes, los que vienen de otras localidades, que viene muy bien hoy en día compartir gastos. Y por otro lado, preguntan Eugenia si la visita se haría igual en caso que llueva. No, no porque no vamos a poder observar, así que si llueve vamos a ver Se suspende, cómo se sí, reprograma. acá se reprograma. Viviana, están pidiendo los contactos de Raúl y de Martina para que lo puedan agendar. Así, no sé si lo podés pasar por Si el quieren chat ellos o luego. directamente, claro, compartirlos aquí en el chat, toman nota y si después Ahí los armamos estoy otro poniendo en el mail, chat. los enviamos nuevamente por mail. Pero si ya quieren tenerlos ahora, lo comparten en el chat. Agradezco muchísimo las muestras de agradecimiento, pero bueno, contengamos un poquito el chat para que no se pierda rápidamente el contacto de aquí de Martín y de Raúl y que no se pierda la planilla de asistencias que ustedes tienen que firmar. Viviana, buenas tardes a todos. ¿Puedo hablar un Buenas minuto? tardes. Sí, adelante. ¿Qué tal? Un gusto. Perdón que no miro directo a la cámara porque estoy con dos monitores. Bueno, en principio agradecerles a los doctores, muy interesante la charla. En segundo lugar, bueno, respondida la cuestión si llueve para la visita al monumento. Y en tercer lugar, quería presentarme porque yo soy uno, junto a la colega Lorena Olmedo, que estamos con esa inquietud. Si algún otro profesional fuera desde Santa Fe Capital en vehículo propio, si puede entrar en contacto con alguno de nosotros y si estuviera dispuesto para compartir los gastos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Perdón, yo no escucho nada. ¿Me escuchan? No, sí, Sí, te escuchó muy Ah, bien. ok, ahí está, Muchas ahí está. gracias. Gracias, gracias. Perdón, gracias. ¿Alguna otra consulta específica de la charla? yo creo que es mucha información muy técnica, Sí, sí. pero bueno, anímense a consultar si tienen alguna dificultad con algunos materiales de construcción que lo sé por experiencia que son muchas. Hay muchos materiales nuevos que traen problemas y que tenemos que investigar bien sus usos. No digo simplemente para conservación, para obra nueva también. Así que sepan que están estos recursos acá en Rosario que realmente son un lujo y seguramente les van a poder ayudar. Así que ténganlo en cuenta. Y bueno, creo que hay muchos Podría sí, sugerir, María Eugenia, si ese día tienen tiempo, se pueden dar una vuelta aquí por el instituto. el Es día de la sábado, visita. es sábado, pero bueno, podemos mirar. Ahí confirmo, Ah, porque están preguntando, la visita sería, si no llueve, el sábado 6 de abril, estaríamos convocando a las 10 de la mañana. ¿No es así, Eugenia? sí, bueno, lo que acaba de ofrecer Raúl es súper interesante. Lo que pasa que si somos 80, no sé, Raúl, Ah, no, va a ser complicado. va a ser complicado. Pero bueno, podemos conversar, que lo podemos charlar después si hacer alguna propuesta, porque creo que sería súper interesante que conozcan el laboratorio y todo. Bueno, Así que ese día pueden venir los de afuera y después de a poco se van agregando los que sean de Rosario. Me parece muy buena ah, idea, porque los de Rosario es más fácil convocar otro día. Y Claro. en todo caso armamos un subgrupo con los que no son de Rosario y podemos hacer la visita. Viviana, recién una pregunta específica, perdón que está mi perro. Fíjate que preguntaron algo sobre la pintura.
Sí, A ver si podés leer. sí, sí, Ay, a yo ver. acá lo estoy leyendo, perdón, acá lo estoy Léelo, leyendo. Martina. Sí. Carolina pregunta si la imagen de las capas de pintura, lo que se observaba eran unas debajo de la otra. Sí, Carolina, lo que nosotros, o sea, lo que está visto ahí es el perfil. Sí, sí. Es específicamente esa esquirla de pintura que yo mostré corresponde a las capas de pintura de un vehículo y se suele utilizar en el ámbito forense para poder comparar, por ejemplo, qué sé yo, uno, en un accidente uno puede tomar una muestra de pintura y saber si ese rojo le corresponde al rojo del auto que está acusado del accidente, por ejemplo. Y son las sucesivas capas de pintura, o sea, uno arranca una muestra y puede saber desde la última hasta la que está pegada a la base. Con lo cual vos decías si se podía estudiar, sí, de una fachada, sí, perfecto, sí. Yo no lo mostré, pero por ejemplo hay un trabajo muy interesante que nos trajo María Eugenia una vez, que yo creo que fue lo primero que hicimos, sobre pinturas del Museo Coyet, que justamente, claro, la idea era ver qué pasaba, de poder ver, tratar de datar la pintura, porque obviamente la composición de la pintura, para ustedes, o en el caso de María Eugenia, que saben, digamos, de composiciones, con la composición ustedes pueden saber de qué año era la pintura, en qué lugar se fabricó, y también saber si hubo un repintado. Entonces, toda esa información se puede obtener, como por ejemplo vos decías, estudiar la fachada de las capas de pintura que tuvo a lo largo de los años. Sí, si vos haces la recolección adecuada de la muestra, se puede estudiar sin ningún problema. Para dar una idea, digamos, los blancos de hace mucho, mucho tiempo eran todos de óxido de plomo. ¿Sí? Y actualmente el plomo está prohibido y son todos de óxido de titanio, la mayor parte, por decir. Entonces, si uno encuentra titanio, es una pintura moderna, porque no había óxido de titanio blanco en esa época para incorporar. Entonces, alguien está falsificando la pintura. El óxido de plomo era fácil de encontrar, digamos, incluso por rayos X, porque se hacía una radiografía y el óxido de plomo para mucho más los rayos X que el óxido de titanio. Perdón, Raúl. Aquí están preguntando, no, lamentablemente para acceder a la información son técnicas destructivas. Lo que pasa es que fíjense el tamaño que tenían las muestras, o sea, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, en las pinturas? Se toman esquirlas chiquititas de material que se desprenden. O sea, por eso yo les puse en algunas imágenes el tamaño de las muestras. Con una muestra que se pueda levantar con una pinza muy chiquitita, para la microscopía electrónica sobra. Pero sí, es necesario siempre encontrar algún lugar un poquito discreto de donde desprender a lo mejor una pequeñísima cantidad de la muestra, pero mínima, estamos hablando de micrones, o sea, estamos hablando de centésimas partes de milímetro. Con eso es suficiente. Y con respecto a lo que dice Gabriela, yo creo recordar, no me acuerdo, pero creo recordar que en ese estudio la parte brillante era la más externa. Acordate que cuando uno ve una imagen brillante tomada con retrodifundidos, eso significa que es la que tiene elementos más pesados. Y después, a medida que uno se iba hacia el otro lado, o sea, era como que el auto se había pintado con un sustrato, con un antioxidante, con otro óxido, y había recibido varios colores. Por principio, digamos, por supuesto que si uno tiene que estudiar la Gioconda no le arranca nada. Entonces, por ejemplo, claro, ahí uno podría utilizar, digamos, radiografía X. ¿No? Entonces, las zonas más pesadas, de elementos más pesados, se van a mostrar más brillantes, ¿no? Que es lo que pasa cuando hace una radiografía de huesos, ¿no? O sea, el hueso que es más denso se ve brillante y la parte transparente, que es la carne, se ve más oscura. Entonces uno puede combinar todas las técnicas estas, las puede combinar para ver qué es lo más conveniente. Sí, en general lo que sucede es que las técnicas no destructivas, obviamente que tienen una enorme ventaja, pero suelen tener menor resolución. Aquí, por ejemplo, vos podés ver la composición de las capas de pintura y aparte medir los espesores, por ejemplo, con mucha precisión. Pero bueno, eso depende de cuál sea la pregunta. Siempre es lo mismo.
Y siempre lo adecuado es hacer una cantidad de técnicas. La clase próxima va a estar la gente de Bruque, que Ajá. hace ensayos no activos, ensayos que se pueden hacer de ahí mismo en obra, y son también una cantidad de técnicas para interpretar un mismo problema. Ellos te pueden proponer varias cosas diferentes. Si a esto le agregamos una toma de muestra que es mínima, como dice Martina, porque verdaderamente no se necesita mucho material, y sumamos y armamos todo una serie de resultados en un equipo interdisciplinar para interpretarlos, podemos tener muchísimas más respuestas a la problemática, ¿no? Que siempre es compleja, porque todo lo que tiene que ver con el paso del tiempo, materiales diferentes, situaciones diferentes, evidentemente necesitan una interpretación compleja lineal. Por eso yo empecé por la lupa y en algún punto puse los ojos, porque en realidad nuestra primera recolector de evidencia es nuestra mirada, entrenada como la tienen ustedes. Y después uno va, después de los ojos usa la lupa, y después de la lupa el microscopio óptico, y recién después llega el microscopio electrónico. Me causa gracia porque Gabriela dice increíble lo de las gaseosas. Gabriela, Sí. nos pasó lo mismo. Y también hicimos una prueba con yerba mate, porque obviamente la gente va y toma mate en el monumento, todo el mundo, y también es un poco, es menos obviamente, pero también tiene lo suyo, ¿no? Pero sí, lo de las gaseosas fue realmente increíble, el deterioro que causa y lo rápido que lo causa. Lo que pasa es que no lo vemos con los ojos, entonces, pero la acumulación de derrame, de desgaste, o sea, fíjate que se forman todos esos cristales, la gente le camina encima, los desparrama, llueve, o sea, es todo un tema, es todo un tema. El hecho de que la gente pueda circular por el monumento, ¿no? Pero bueno, es maravilloso. Parte de las gaseosas, disculpame, la parte de las gaseosas, si uno lo analiza a posteriori, era obvio que debía pasar, porque hay mucho ácido fosfórico y aparte de eso hay CO2 y ambos son muy agresivos. El ácido fosfórico no está en la lluvia ácida, pero está el ácido sulfúrico. Entonces, si uno arroja cualquier tipo de ácido, por débil que sea, sobre productos de que sean de calcita, como es el monumento, lo va a terminar deteriorando. O sea, por eso todos los monumentos y todas las estatuas que están a la intemperie, todo lo que sea de Lola Mora, a ellos le pondría un techo, por ejemplo. Porque todo eso es mármol. Claro, todo eso es mármol y se va a terminar afinando y va a haber un día que vamos a ir ahí, vamos a encontrar una bola de mármol y todos los detalles habrán desaparecido, digamos. Bueno, Eh, Raúl, te cuento que existen, trabajamos juntos para elementos de protección y se están desarrollando muchos elementos. El solo hecho de un hidrofugante impide que el absorba el agua ya ayuda a conservarlo en el tiempo. claro. En el link que compartí y que le llegó por mail sobre la restauración de la Puerta de Alcalá, que es de piedra caliza, y que sus estructuras están vinculadas con barras de hierro, en un lugar donde hay muchísima vibración, porque es una rotonda muy importante donde Claro. está por acá, generó mucho deterioro, bueno, y ahí explican cómo hicieron. Fíjense una cosa interesante, no me acuerdo si el paso de obra era de un año, pero los primeros 4 o 6 meses fueron estudios previos. Es decir, se tomaron muestras, se hicieron estudios, ensayos constructivos, recién después que estuvieron seguros, empezaron a intervenir. Se tomaron del plazo de obra total casi la mitad para hacer estudios previos. Gabriela pregunta por los jugos, depende del jugo de qué. Si jugo de limón, por ejemplo, tiene ácidos cítricos o de naranja, seguramente va a afectar el mármol. Ahí, bueno, María Eugenia, tenemos para hacer más experiencias con jugos. Les tenemos que llevar muestras de pedazos. Lo que pasa es que debería sacar, ¿no? Los altorrelieves estaban chorreados de guano de paloma y de murciélago. No, el Muy guano de paloma es ácido, 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 ácido. Eso se come todo. sí, ¿Sabe que tremendo, tremendo. David, que si alguno tuvo oportunidad de ir a ver el David en la Piazza de la Signoria, ahí en el norte de Italia, sabrán que el que está no es el original.
lo tuvieron que retirar porque se le estaban afinando los tobillos y un día se iba a caer. Claro. Mirá, Bueno, Bueno, Así que, acá aclaraba que el jugo era del tipo TAN, esos jugos es terrible. pasados. supongo Claro. que sí. Pero bueno, no, o sea, más Eso allá que, te claro, come el estómago, así que seguro que te come. Exactamente, pero eso pensaba, eso es para claro, nuestro estómago. claro. Bueno, lo interesante de la microscopía, que es lo que a mí me resulta fascinante, es que es como lo que contaba Raúl, uno puede decirlo, puede saberlo, puede decir es ácido, se lo come, pero el impacto de verlo, eso es lo que por ahí te deja, y bueno, y supongo que en los niños, e incluso también en los adultos que lo veían, eso es lo que por ahí te cambia la mirada. Así que eso es lo que... Sí, sí. sí, sí. Así que bueno. Bueno, gracias a ustedes por el Muchísimas interés. gracias, Martina Ábalos, muchísimas gracias, Raúl Bolmaro, Chao, muchísimas gente. gracias a vos, como siempre, María Eugenia. Con el resto nos encontramos el próximo miércoles a las 18. La clase, porque ahí están preguntando, siempre es grabada. No sé si hacemos tiempo a enviárselas por mail, si no se las compartimos, como hoy compartimos la clase pasada, pero vamos a intentar enviar, aunque sea las dos que quedaron pendientes, la número 2 y ahora la número 3, se las enviamos por mail. Eh, bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchas Muchas gracias por la gracias. participación de todos. Chao, gente. Hasta Gracias a luego. ustedes. Chao, buenas Hasta tardes. luego. Gracias. Buenas Sobrevivan a la noches. lluvia. Gracias, María Eugenia. Chao, A María Eugenia. ustedes, Nos gracias. hablamos. Chao. Chao, chao.